Bueno, muchas gracias. Entonces, pues vamos a comenzar. ¿Qué vamos a desarrollar? Vamos a ponernos de acuerdo en la definición de lo que es el trabajo de grado de la tesis. Porque a veces de ahí parte el problema, de ahí nacen nuestros inconvenientes, que nosotros no sabemos qué es. ¿De acuerdo? Y luego vamos a mirar algunos aspectos que son claves, que son críticos en el desarrollo del trabajo de grado. Los lineamientos que nos dan los programas, la selección del tema, la gestión de la información, la delimitación del alcance, el diseño metodológico, lo que tú estabas diciendo hace un momento, y el apoyo de las personas que tenemos alrededor. ¿Qué es la tesis? En la norma ICOTEC, pues ahí nos definen qué es una tesis, qué es un trabajo de grado. Pues se supone que la norma ICOTEC está amarrada a la ISO, por decirlo coloquialmente, pero pues aquí está como, pues es la institución de normatividad de Colombia y válida para varios países también de Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, tesis dice, es un documento presentado para obtener el título de doctor en un área del conocimiento. Una tesis se diferencia de otros trabajos de grado o de investigación porque su resultado es un aporte o ampliación del conocimiento vigente y aceptado por la comunidad específica. O sea, según la norma de CONTEC, cuando hablamos de tesis, solamente nos referimos a la tesis doctoral. Pero en nuestros medios, pues a veces hablamos de la tesis incluso en programas de pregrado, en carreras, en las carreras. O también en la maestría a veces hablamos de tesis. El trabajo de grado, investigación sobre un tema específico, puede presentar diversos niveles de profundidad descriptiva y ser requisito para optar a un título en estudios de pregrado y posgrado en las modalidades de especialización y maestría. Es diferente de la tesis. Entonces, miren, muy interesante, hay mucha literatura por ahí, hay muchas cosas, muchas definiciones. Yo quiero que nos vayamos con una definición sencilla. O sea, tenemos que interiorizar qué es, para dónde vamos. Y el trabajo de grado es un proyecto. Un proyecto. Y tiene todas las características de un proyecto. Es único, implica que obtengo un resultado, aquí obtengo un resultado, requiere recursos que normalmente son limitados, tiene un comienzo y un final. A pesar de que cualquier actividad que hagamos en la vida tiene un comienzo y un final, el proyecto se caracteriza porque el final está marcado por el resultado. Si no hay un resultado concreto, no podemos hablar de proyecto. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero, sencillamente, ¿qué es un proyecto? ¿Qué es un proyecto? Pues es un proceso. ¿Sí? Entonces, veamos que el trabajo de grado o la tesis, yo voy a hablar indistintamente aquí, ¿cierto? Es la misma naturaleza, es un proyecto, es un proceso. Por aquí le metemos recursos, por aquí le sacamos un resultado. Y la diferencia entre la tesis doctoral, el proyecto de grado de pregrado, el proyecto de intervención, hay personas que están haciendo proyectos de intervención, pónganle el nombre que quieran, pues lo único que se diferencia es esto. ¿Sí? Y luego, dependiendo de cada profesión, pues tienen unas metodologías. La metodología del médico, pues se diferencia de la metodología del abogado, ¿cierto? Se diferencia un poquito de la metodología de los profesionales de las ciencias humanas, pero en cuanto al modo, a la forma de, no a la esencia, el proceso es el mismo. Entonces, lo que es común a todo trabajo de grado, a todo proyecto de grado, tesis o, les digo, cualquiera, es que debe haber una investigación. Sí o sí. Si mi trabajo de grado es muy práctico, supongamos que para graduarme yo voy a hacer una práctica empresarial, que llegue a la empresa y me diga, mira, es que necesitamos que nos repartan los pintos, pues lo hablo, pues sí, chévere, ¿no? Me conoce bien y tal. Pero si yo voy a desempeñarme
en lo que yo aprendí, pues entonces debo llegar a aportar cosas. Y para eso sería interesante llegar con un plan, decir, mire, podría hacer tal y tal cosa. Y eso con base en qué lo voy a plantear, a un conocimiento. O sea, tengo que generar ese conocimiento. La investigación es ese proyecto, fíjense que tiene la misma estructura de cualquier proyecto. Entran recursos por acá y aquí sale un resultado, solo que cuando yo hago una investigación, lo que me resulta justo en el momento en que yo termino la investigación es información. Esa información luego yo la convierto en conocimiento. ¿Cómo la convierto en conocimiento? Porque esa información que me sale la pongo en el rompecabezas de lo que yo ya sé, de lo que tengo, y lo encajo. Y entonces ahí ya esa información se me va a convertir en conocimiento porque yo la puedo usar. La diferencia entre los dos términos, ¿no? A veces lo usamos indistintamente. No, la información es la síntesis de los datos, es cuando yo cojo los datos y los hago así, si los escribo y les saco el jugo, el zumo, eso es la información. Pero ¿qué hago con ese zumo? Cuando yo ya sé qué hacer con ese zumo, es que conozco. Y solamente puedo aplicar cuando conozca, no cuando tengo información. Seguramente que ustedes en sus profesiones me dicen, mira, tengo unos datos, ¿me puedes ayudar a hacer el análisis estadístico? Vale, te ayudo a hacer el análisis estadístico. Pero no me pidas que tome decisiones con tus datos, porque yo no soy experta en ello. ¿Cómo voy yo a decir qué hay ahí si yo lo único que veo son datos? Yo le puedo decir, mire, según los datos, esto podría ser tal y tal cosa, pero solamente el profesional sabe qué hacer con esa información. Volviendo a los trabajos de grado, pues en todas partes, en todo trabajo de grado, debe haber ese componente pequeño o muy amplio, como en el caso de las tesis doctorales, pero hay que hacer investigación. Pero solamente cuando yo uso esa información para algo, yo necesito contextualizarla. Y cuando yo soy capaz de usarla, es porque esa información se me transformó en conocimiento. Entonces, en los trabajos de grado generalmente nos dicen, bueno, pero ¿qué conocimiento generó? Ya ahora, más adelante, les voy a mostrar en qué momento pasamos de la información al conocimiento. La tesis, pues, yo la concibo como un puente. Como un puente, lo que tú estabas diciendo. Es un puente. Hoy estoy aquí, estoy en la academia. Me estoy preparando. ¿Para qué me estoy preparando? Me estoy preparando para desempeñarme en lo que yo escogí. Pero es que el desempeñarme está al otro lado. Y a veces tenemos el problema que vemos un abismo muy grande. Yo soy egresada de grado de la Nacional y allá teníamos un dicho que lo más grave de la carrera ni siquiera era pasar a la universidad, que ya de por sí era, y luego sostenerse en la universidad, que era otra, pero lo más grave era cuando lo ponían a uno después de la malla de la 45. O sea, nos entregaron el diploma y así que ese es el momento crítico. ¿Por qué? Porque muchas veces hay un abismo muy grande entre la academia, que uno se concentra y estoy aquí, y cuando ya terminó y le dieron el diploma, ese tan anhelado papelito, pues, ¿de aquí qué? Entonces, la tesis, como decía Marta Lorena, es un puente, es una oportunidad, pero escogí esta fotografía porque al final no vemos nada. Y yo en particular le tengo como mucho pánico montarme en esas cosas, ¿sí? Me da mucha inseguridad. Entonces, eso es. Cuando empezamos, así nos sentimos. Sabemos que tenemos que llegar al otro lado, pero no sabemos si nos vamos a caer y sobre todo no vemos claro qué es lo que hay del otro lado. Pero arrancamos y seguimos. Y lo que les quiero compartir es algunas recomendaciones que son producto de mi experiencia como docente, de mi propia experiencia, de mi propio dolor. Uno habla, lo más bonito es poderle decir a los estudiantes, que no vaya por allá, porque es que eso yo ya lo viví y me resultó así, así, así. O sea, yo fracasé. Eso es interesante, ¿no?
Entonces, las recomendaciones que les ponía al comienzo. En primer lugar, pues los lineamientos que nos da el programa como un marco para enfocar el trabajo. Y aquí yo veo muchas veces que hay situaciones diferentes, en universidades diferentes, dentro de una misma universidad puede haber programas que tienen más facilidades para los estudiantes. Por ejemplo, que les digan, mira, hay este grupo de investigación, a veces que los grupos de investigación vengan, reúnan a los estudiantes que van a empezar y les muestren, nosotros estamos haciendo esto, esto y esto. Tenemos estos proyectos financiados, por ejemplo, ¿sí? Y necesitamos un estudiante para que nos ayude en tal cosa. Deseable también, en otras partes, es muy frecuente que hagan unas mesas de trabajo y entonces vengan los empresarios y se sienten y, mire, yo tengo aquí este problema, estudiante de ingeniería, ¿usted me lo puede ayudar a resolver? O estudiante de sociología, o todos. Necesito un estudiante con tal perfil y que se siente contarle su necesidad. Ahí ya hay como un punto de partida. En algunos casos, bueno, quizá la mayoría, hay unas guías que dicen, mira, para realizar el trabajo de grado, para hacer la tesis, usted debe hacer esto y esto. Y su propuesta la debe hacer así, con las normas APA. Que las normas APA no nos vamos a dejar asustar, son reglas para presentación de escritos, llamémoslo así. Que las normas ICONTEC, pues las normas ICONTEC, ¿por qué tengo la norma ICONTEC? Pues sí, le dice a uno lo genérico, pero no le dice qué ponga allí. ¿Sí? Son normas. Entonces, si aquí me dicen qué hacer, ya tengo más elementos, pero si solamente me mandan allá, vaya, y a veces le hacen creer a uno que las normas APA es todo lo que uno necesita para saber qué hacer con el trabajo de grado. Cuando uno llega a las normas APA, no había tal. Entonces vuelve a empezar, y ahora, ¿qué es el trabajo? Nuevamente, ¿qué es el trabajo de grado? ¿Qué es la tesis? Pero si no tenemos nada, mi recomendación siempre es, no vamos a esperar que nadie nos diga. Normalmente en la página de todo programa aparece lo que se llama el perfil del egresado. Buenas tardes. Bienvenido. Y el perfil del egresado dice todo lo que el programa, pero no solamente el programa, sino la sociedad espera de nosotros como profesionales, como maestros o como doctores. Y entonces, pues de ahí nos cogemos. ¿Qué habilidades he desarrollado? ¿Qué conocimiento he adquirido? ¿Cómo me puedo desempeñar cuando yo termine mi carrera? Y pues de ahí empiezo a trabajar. Porque si me quedo llorando, no pasa nada. Bien, la selección del tema. Esa selección del tema, hay universidades, como estabas diciendo, que primero hacían un curso, ¿cierto? Y en ese curso entonces iban buscando información y seleccionando el tema. Se pasaron un semestre buscando el tema. ¿Me corriges? ¿Es lo que te entendí? No, en el proceso de ese tema, es como la iniciación de ese tema. La iniciación. Sí. Y luego ya, una vez que tengan el tema, ahí sí pueden arrancar, lo que propiamente llaman la materia opción de grado. Es lo que te entendí. En la opción de grado ya debe haber lo que yo te decía del colchoncito, o sea, digamos, yo debo tener una investigación previa. Vale. Sí, digamos que básica, pero una revisión. O sea, digamos que la revisión bibliográfica. Revisión bibliográfica. El estado de la una introducción, justificación del por qué. Pues así lo hacen nosotros. Sí. Vale. Bueno, muy bien. Pero devolvamos, ¿cierto? Estamos empezando ese primer semestre. Y entonces llegamos todos emocionados porque es que además pues voy a aprender a investigar, chévere. Y a veces cuando nos dicen, bueno, piensen en el tema, para la próxima clase me traen un tema. Me gustan muchas cosas, pero ¿será que eso sí me sirve? ¿Será que eso sí es bueno? ¿Será que sí le gusta
al profesor? ¿Será que sí le gusta a los directores del posgrado? Entonces, yo encuentro dos situaciones que quiero mostrar así como, se pueden dar simultáneas, pero yo quiero mostrar las dos opciones. Cuando el director asigna el tema. El director asigna el tema. Sí, porque me dio pero tenían ese dolor. Exacto, tienen un trabajo que hacer. Lorena también está desarrollando su proyecto. Cuando ya le dicen los resultados que necesitamos en un semestre o en un año son estos, ¿listo? Entonces, pues de alguna manera, perdónenme, pero la tuvieron un pelín más fácil, ¿sí? Pero cuando no me dicen nada, entonces vamos a arrancar de ceros. No tenemos nada. Y entonces, yo lo primero que le digo a los estudiantes es, tiene que buscarse un tema que realmente le guste. Porque para estar un semestre, en el mejor de los casos, o un año, o dos, con un tema que le aburre, no puede ser. Entonces, un tema que le interese. Y luego, pues, es como el reto. Yo estuve aquí 4 años, voy a cumplir 5 años, o qué sé yo, o un año en especialización, o una maestría. ¿Qué he aprendido? Realmente, toda esa plata que yo pagué, todo lo que he invertido en mi tiempo, en esfuerzo, en sacrificio, ¿dónde lo estoy viendo? Eso también para uno debe ser un reto. Voy a poner en blanco y negro lo que he aprendido y lo voy a utilizar. Entonces, ese sería el otro aspecto. Pero eso que yo he aprendido lo voy a usar para solucionar una necesidad, porque es generalmente lo que nos inspira. Uy, aquí, ¿qué puedo salir? ¿Por qué será? No, está faltando tal cosa, pues vamos a ver cómo podemos apoyar. O es que surge una oportunidad, entonces la voy a aprovechar y estoy preparada para hacerlo. Y de ahí en adelante y fíjense que lo pongo con negrita, porque no puedo seguir si no he identificado exactamente cuál es la necesidad, cuál es la problemática que voy a solucionar. Si yo no hago eso, corro el riesgo de ir y venir, y estar a merced de todo el que lee, de todo el que me escucha cuando son las presentaciones de mi proyecto. Porque cuando uno habla de una problemática que quiere solucionar, muchas veces la persona que está escuchando no me está escuchando, está haciéndose la representación mental de cómo ve la situación. Entonces cada uno va orientando como mejor me parece, desde su perspectiva, no lo hacen por mal, no me entienden. Entonces este ejercicio yo lo tengo, ya por ahí están mis libros, en el volumen 1, en la unidad 3, yo desarrollo esta metodología. Ahorita les voy a comentar aquí. La problemática de la cual estoy hablando es una necesidad que no está satisfecha. Y eso es lo que tenemos que apuntar, era lo que les ponía en la diapositiva anterior. Pero ¿cómo hacemos esa identificación de esa problemática? Entonces, con lo que les voy a presentar, un diagrama CPC el diagrama CPC son causas, problemática, consecuencia. Consecuencias, es un análisis de todos los factores que yo voy analizando, que yo voy identificando. A partir de ese CPC hago la identificación del proyecto, es decir, cuál es la acción que debo realizar, o acciones, porque no es una única acción, pueden ser muchas. ¿Qué acciones me permiten solucionar esa necesidad? Y entonces aquí es donde vienen todos los tipos de proyectos. Por ejemplo, algunos dirán, no, es que yo en mi guía que me da el programa me dice, usted tiene que ir a hacer un trabajo comunitario. Entonces, pues tengo que hacer una intervención allá en la comunidad, ¿sí? Una acción directamente con ellos.
O tú me estabas diciendo, no, es que nosotros en ingeniería desarrollamos un prototipo y entonces tuvimos que hacer toda la parte de aplicar los conceptos de electrónica para desarrollar el prototipo y etcétera, etcétera. Y ahora, en tu otra experiencia, pues es otra forma de hacerlo, ¿cierto? Y en el caso particular del pregrado, perdóname, era una licenciatura en electrónica. Entonces era una licenciatura en una parte técnica y era digamos que el contexto humano puesto a disposición de la formación técnica. Ajá. Eso fue muy bonito, pero muy bonito. Exacto. Estas dos cosas a veces llevan mucho problema. Yo incluí en esa misma unidad, incluí un cuadro comparativo entre lo que es un proyecto de inversión, un proyecto de investigación y un proyecto de grado. ¿Y por qué los separé así? Porque en el proyecto de grado puede ser que solamente tenga una parte de investigación o que tenga una parte de investigación sumado con esto. Y eso muchas veces cuesta. Y cuando uno llega a hacer las sustentaciones, lo que tú estabas diciendo, entonces este asesor dice una cosa y este asesor dice otra. ¿Por qué? Pues porque seguramente están pensando en esto. Están diciendo, es que podría hacer algo mejor, vaya un poquito más allá. ¿Sí? Entonces es importante que de este análisis de la problemática identifiquemos no una sino muchas ideas de proyectos. Y luego aquí sí viene la identificación del problema de investigación. No podemos obviarnos el problema de investigación, porque ese problema de investigación sencillito, el problema de investigación es la información que no está, que no hay y que nosotros necesitamos generar. Y no hay tesis, trabajo de grado, monografía, lo que ustedes quieran, sin un problema de investigación. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar con esa parte de arriba, cómo hacemos la identificación de la problemática. Normalmente, les insisto, esto es lo que a mí me funciona, yo lo comparto, normalmente la gente lo encuentra útil, me alegra mucho, pero pues hay todas las metodologías aquí, esto no son recetas, esto a lo mejor nos funciona. Yo, por ejemplo, me empiezo a dar cuenta que hay cosas que me llaman la atención, ¿cierto? Hechos concretos, me llaman la atención y que digo, uy, aquí como que algo pasa. Y empiezo a relacionarlos y encuentro que sí, tiene relación. Me voy un poquito más atrás a mirar qué está pasando. Esa sería la problemática, pero en este momento no la puedo ver bien. Entonces me pongo a analizar por qué razón se presentan esas cosas. En el libro, en la unidad 3, un taller que me da los insumos, mediante unas preguntas, yo puedo llegar a tener los insumos para construir este diagrama CTC. Pero lo interesante del diagrama es que me obliga a encontrar las relaciones. Estas flechitas realmente no son un adorno en el diagrama. Estas flechitas son relaciones de causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto. Es más, yo aquí podría sacar una cantidad de ramificaciones para ver qué otra cosa encuentro posteriormente. En proyectos incluso se habla de, cuando yo hago un proyecto, se habla de que el resultado que me sale inmediatamente o no el resultado, bien un servicio. Pero si yo dejo un tiempo, es decir, ¿qué pasará con esto? Entonces voy a tener unos efectos. Y si yo miro en el largo plazo, pues son unos impactos. Podría, mediante este esquema, también llegar a identificar todo ese tipo de cosas. ¿Y eso para qué me sirve en un trabajo de grado? Porque aparte de ayudarme a identificar, que más adelante ya les muestro el problema de investigación, este esquema me da todo el marco de la situación donde yo me voy a mover. Y eso, traducido en un párrafo, 2 o 3, se llama la justificación del proyecto. Según esto que tenemos aquí, lo que estamos haciendo es, esas soluciones son, ¿por qué me voy a las causas? Porque si me voy a hacer esto mismo con las consecuencias, mañana me vuelve a aparecer. Hay que atacar las causas para que el problema no se siga dando. Muy bien.
Bueno, hasta ahí vamos. Les decía que SCPC me daba la posibilidad, me daba el marco para poderme defender de por qué es importante mi investigación. Pues cuando nosotros planteamos múltiples soluciones, estamos diciéndole al lector o a la persona que me está escuchando, le estamos diciendo, mira, es que esa ya la consideré. Y ahí es donde lo que tú decías hace un momento. Debes hacer el ejercicio, te sugiero hacer el ejercicio, tenerlo muy claro, para cuando una persona te llegue a decir, mira, es que eso es así, y la otra persona es que eso es así, tú tengas un criterio para decir, mira, yo analicé eso y yo veo que si lo hago así, sucede tal y tal y tal. Si lo hago así, sucede tal y tal y tal. Entonces, siempre tener muchas alternativas y ser muy objetivo en el análisis y en la comparación de esas alternativas. Es decir, las ventajas de esta alternativa son estas, las ventajas de esta otra y las desventajas, ¿sí? Sin perder de vista que yo tengo una formación, pero sobre todo que yo ya me inscribí en un programa. Estoy en ese. No estoy en otro, tengo que cumplir los lineamientos, lo que me está pidiendo ese programa. Muy bien, hasta ahí vamos. Hasta aquí estamos identificando estas soluciones. Yo le puedo poner aquí igual proyecto, intervención. Pero ¿de dónde nos surgen las investigaciones? Porque recuerden que el problema de investigación, decíamos, el problema de investigación es la información que no existe y que yo voy a generar con mi investigación. ¿De dónde me surgen esos problemas de investigación? Ese que al investigador Tilo, como que uno llega y le dice, un tema de, sí, mira, tú podrías hacer tal, ¿de dónde le saldrá? De todos los interrogantes, porque él tiene este mapa mental. Un experto, lo que tiene son mapas de estos. Con este muñequito, con cualquier otro, pero lo que le cabe es la realidad en la cabeza. Entonces, pueden identificar dónde hay vacíos de conocimiento, dónde necesito información, y de ahí se plantean las preguntas de investigación. Señora, por ejemplo, yo siempre sugiero hacer, olvídense de los interrogantes. Si tenemos el diagrama CPC, causas, problemática, consecuencias, normalmente esos diagramas, cuando estamos haciendo el taller, el ejercicio de acercamiento, los hacemos con lo que yo digo, vamos a jugar al yo opino, yo creo. ¿Sí? Yo opino, yo creo. ¿Por qué yo opino, yo creo? Es mi primer acercamiento. Es lo que se me ocurre con lo que yo sé. ¿Como una lluvia de ideas? Más o menos, pero hay unas preguntas orientadoras. ¿Sí? Hay unas preguntas orientadoras. Y entonces piense que cuando yo soy capaz de esquematizar, eso, es porque de alguna manera ya estoy dando claridad a la relación que hay entre todos esos factores. ¿Sí? Pero claro, en ese primer acercamiento es con lo que yo conozco, con lo que yo creo, con lo que yo opino, yo creo. Cuando voy y me documento, ahí ya la cosa empieza a cambiar. No, pero según el autor, no, según la experiencia, el reporte, yo no sé qué, el experto, no, pero es que, ¿sabe qué? Ese profesor me dijo una cosa que tiene razón y me voy a donde el otro también tiene razón. O sea, ¿sí? Como que empieza, quizás yo misma me empiezo a cuestionar, es que no entiendo bien esta relación que hay entre esto y esto. ¿Qué relación? Entonces sale la pregunta, ¿qué relación hay entre C1, C2, C3 con C? Y ahí es una pregunta de investigación, es un problema de investigación. ¿Ven? Pero como previamente yo ya hice todo el análisis y yo sé por qué necesito esa información, pues ya lo tengo. Que no, mejor no me gusta esa, pues voy a mirar esta otra, Lo importante es que llega un momento en que yo tengo que elegir, y les insisto, primero desde
lo que el programa, yo me estoy formando en un programa con unos objetivos concretos, no lo tengo que realizar, porque sí me van a pedir. Y de ahí en adelante, cuanto más pueda avanzar y poner el listón más arriba, muchísimo mejor. Pero de ahí pueden salir muchas preguntas. Esa es como la maquinita de generar ideas de investigación. ¿Listo? Bueno, todo esto está, como les digo, en la unidad 3. Bien, entonces ya en este momento tenemos nuestro problema de investigación. ¿Qué hacemos? Pues necesitamos hacer una adecuada gestión de la información existente. ¿Por qué? Porque yo ya tengo delimitado el tema, yo ya lo seleccioné. En el momento en que yo preciso el problema de investigación, ya me casé. Entonces, me voy a hacer búsqueda, y en este momento, pues yo creo que hay una riqueza enorme, enorme. Los que tenemos mucha juventud acumulada, es que nos tocó muy duro. Con las uñas. Con las revistas, desempolve revistas para encontrar, ¿cierto? Pero ya en este momento, ya si uno no quiere hacer una buena revisión, a veces es porque ¿sí? O porque no llegó a donde era, pero para eso están las personas que lo orientan a uno, y bueno, pues es más fácil. Búsqueda, la selección, y en esa selección, primero, calidad de la información. Yo no me puedo confiar con lo que me aparece en la página del tiempo, porque resulta que el fulano sacó allá la bomba de que esto es así, 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 y entonces, claro, ya cuando viene la comunidad científica le dicen, no se atorpe, que eso no es así, al día siguiente saca un pedacito así de chiquitico por allá en la última página o en los avisos clasificados, una mentira. No, ya ustedes ya están acostumbrados a ir a las fuentes serias, a las revistas científicas, a los autores, ¿cierto? Entonces, esa selección, que sea pertinente, social. Digamos, en lo que tú dices de las revistas científicas, por ejemplo, en el caso que el tema de la psicología cuántica todavía no se ha desarrollado muy bien, ahora estudios metodológicos, y que un requisito del trabajo de doctorado que sea algo innovador. Entonces es muy difícil a veces conseguir el material de construcción de conocimiento. Sí, cuando los temas son muy novedosos, de todas maneras hay un riesgo, y es que pues uno patine mucho, y para mí el principal riesgo es que los demás no entiendan. No, puede ser que tú entiendas, tú tienes una idea, yo quiero hacer tal cosa porque veo una oportunidad, pero cuando tú vas a exponer una idea, entonces, ¿quién te escucha? No, eso no sirve para nada. Ahí mi recomendación es, o sea, nadie me puede matar mis sueños, en ningún momento. Es mi idea, yo recibo pedaleando, la información no la tengo hoy, pero si no la tengo que seguir luchando mucho más por encontrarla. ¿Dónde? No sé, ¿dónde tú eres? Entonces, la selección, el análisis, y aquí es donde se pone a prueba si yo, perdónenme, vine a la universidad a calentar el pupitre o no. Porque aquí es donde, ¿cierto? Puede ser que mis notas, mi promedio no sea tan alto, pero yo sí aprendo. Por contrario, ¿no? Entonces, el análisis, coger todo lo que hay, porque un problema es que no haya, pero y que cuando hay demasiado, ¿qué? ¿Sí? Es analizar, es tener criterio para saber qué te sirve y qué no te sirve. Y luego, escribirlo, ponerlo, de todo ese mar de información, sintetizarlo, organizarlo y ponerlo bien. ¿Sí? Toda esta parte está en la unidad 5, que se llama la construcción del marco, pero este proceso no es únicamente para la construcción de los marcos, este proceso hay que hacerlo también para el planteamiento del problema, es exactamente el mismo proceso. Busque información, seleccione, analice, escriba. Todo. Muy bien. Delimitación del alcance.
aquí muchas veces cuando le dicen, no, pero es que esto es una tesis de maestría, esto es una tesis doctoral, no es de la carrera, y me quedé corto. O que llega uno, como me pasó a mí, y entonces yo empecé a hacer maestría en física y me puse a hacer tratamientos térmicos de aceros con láser, porque mi director estaba diseñando un láser de potencia. Y entonces en la literatura de los ingenieros, yo soy física, en la literatura de los ingenieros, pues ellos sí manejaban tratamientos térmicos. Yo me encontré algo por ahí y le dije, se hace muchas. Eso es. Resulta que necesitaba 100 vatios para hacer el tratamiento o para hacer el corte. Y el dispositivo que estaba haciendo otro colega, a duras penas a veces sacaba 5 milivatios. Ya, eran 5 órdenes de magnitud de diferencia. Eso cuando quería, mi compañero no sabía cuándo funcionaba y cuándo no. Uno, primero. Tratamientos térmicos de aceros con láser. Como les digo, yo desempolvaba revistas ya hace algunos años. Entonces me fui a la biblioteca de ingeniería y me puse ahí a mirar el carnet, ¿no? Llegaban los estudiantes y ponían su carnet, quiero tal libro. Y cuando vi un estudiante de ingeniería mecánica, le dije, oye, ¿tú no sabes de un profesor que sepa tratamientos térmicos? Me dijo, sí, el ingeniero Álvaro, allá en el Instituto de Ensayos e Investigaciones. Me fui y yo soy física, todavía no soy física. Mire, pues es que yo voy a hacer esta tesis. Y él muy respetuoso, de verdad, cogió y me dijo, mira, yo he dirigido muchas tesis y lo primero que miro es el alcance, que lo puedan hacer. Y llegó y cogió su cajón, lo abrió y me sacó un cartoncito y me dijo, mira, estos son los aceros que se comercializan en Colombia. Este es el más sencillo, 1040 solamente tiene carbono, este otro tiene molibdeno, este tiene tungsteno, este tiene no sé qué, no sé qué más. Cada uno de estos reacciona de manera diferente. Eso que tú estás planteando, yo he trabajado toda mi vida en el tema, pero eso que tú estás planteando, yo necesitaría más de 2 vidas para hacerlo. Más de 2 vidas. Un experto. Pero mi director, no lo hacemos. Y esos son los pecados que a veces nosotros como directores, que no tenemos la suficiente humildad para decir, oye, no sé, ¿tienes una idea como esas? Pues mira, la verdad no sé, vamos, ve tú y yo voy gateando detrás de ti. No tenemos esa humildad para decir, me puedo equivocar o puedo aprender, ¿sí? Y entonces le permitimos plantear el proyecto de esa manera. Y les voy a decir, yo no soy magíster en física. No soy magíster en física. Es que una cosa como esas, cuando ya me la habían aprobado, en ese momento la hacen, no se puede grabar, punto, pues no, chao. Y me fui con todo el dolor de mi alma. ¿Sí? Esos son, como siempre yo les transmito, es todos mis errores, porque ustedes no me van a dar. Bueno, entonces, esa delimitación del alcance es en los objetivos, porque los objetivos me dicen a qué resultado tengo que llegar. Y ese resultado tiene que ser muy concreto y muy, insisto, muy amarrado a lo que el programa espera de mí. Ya que el director o el otro asesor o el jurado quieran que se lo ponga así bonito, ¿no? Le gusta que el muñequito, pues pongan el muñequito. Si le gusta que lo pinten verde, píntelo verde, ¿sí? Pero la esencia no. Entonces, ahí en los objetivos, yo siempre digo que los objetivos, cuando uno plantea los objetivos, está firmando el contrato. Firmé el contrato, no he vuelto a ver. A eso me comprometí. Cuando vaya a hacer la sustentación, me van a evaluar y me van a decir, pero es que usted dijo que iba a hacer tal cosa. No lo alcanzó. Esto no se puede. No me sentido. Bien. Hay que tener en cuenta, obviamente, no es lo mismo una tesis, un trabajo de grado donde tengo 2 años, 3 años, cuando tengo 6 meses, o 2 meses, o 3 meses. Todas esas cosas. Los recursos con que cuento. Bien.
Y una vez que tengo ya, fíjense que ya vengo desde el problema de investigación. Yo estoy en los objetivos, pasé por el marco, no lo dije, solamente les dije lo que tenía que hacer, pero claro, tengo que redactar el marco con el apellido que quiera, el marco teórico, el marco conceptual, el marco histórico, el marco que ustedes quieran, o el estado del arte. Eso son cosas, ahí están las definiciones. Pero ya en este momento, cuando yo tengo todo eso, definí mi problema con una justificación muy válida, mis objetivos, tengo el marco que es el compendio de todo el conocimiento existente. Ahora yo voy a hacer el diseño metodológico. Pues diseño, porque en cada una de las disciplinas puede que tenga un nombre ligeramente diferente, pero de todas maneras es el diseño del proceso. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a llegar a esos resultados que planteen los objetivos? Y ahí sí depende de las metodologías. En algunas áreas del conocimiento las metodologías son específicas, son esas, funcionan para esa área, para otras de pronto no funcionan tan bien. Claro, todo está mandado a reevaluar, porque es que si tú hablas de cuántica, se está metiendo desde la física, están trayendo para el comportamiento humano y viceversa. O sea, ya en este momento puede ser que las metodologías en algún punto se toquen, pero sí hay unos aspectos específicos que son de cada área. Esos tenerlos presentes, conocerlos, saberlos, porque además estuve preparándome durante mucho tiempo para este momento. Bueno, aquí entonces no me voy a detener porque esto tiene tanto de largo como de ancho. Yo tengo un tomo escrito sobre simplemente el diseño de la investigación. Pero claro, diseñar otros proyectos con otras características, pues además de la investigación, recuerden, quiero que les quede en la mente que no se salgan de hacer investigación, porque además de la esencia, es que hay que generar la información que nos falta. Entonces, ahí en ese están todas las 5 unidades, está el paso a paso de cómo diseñar la investigación. Sin embargo, bueno, me falta una. El otro factor clave es el director, ya hemos hablado mucho, pero mi mensaje aquí es, no se preocupen si el director no les aporta mucho. Pues no, porque en la vida uno encuentra asesores o directores que están ahí todo el tiempo, pero también es que ellos son humanos, ellos trabajan en una universidad muchas veces tiempo completo, y en nuestro medio muchas veces tienen que salir de aquí para allá y para allá, tienen no sé cuántos estudiantes para calificar y tienen no sé cuántos trabajos para dirigir, y entonces materialmente no les alcanza, por muy que quieran. Y me atrasan 4 meses, como los datos principales que yo tengo que cruzar, es la misma universidad. Bueno. ¿Sí? Me atrasé 4 meses por eso, Sí. porque están tan ocupados que... Sí, pero miren, mi recomendación es, hay que seguir. Piensen desde el comienzo en una cosa, que el director es el que pone la firma en el trabajo, no más. Si ustedes tienen apoyo del director, bendito sea Dios. Porque si no se van a quedar esperando que el director les haga, les ayude. No, si ustedes están optando por un título, ya tienen unas herramientas, y eso cuando uno está en el proceso duele enormemente, pero cuando uno termina es la satisfacción más grande, porque no hice yo. Lo que tú decías, yo puedo salir corriendo a contratar quien me lo haga, pero es que no, esa no es mi opción, no es lo que yo quiero. Entonces, un poquito más de esfuerzo, sí, que me toca, sí. Bien, con respecto a la familia, igual, los sacrificios son enormes, lo que uno tiene que sacrificar a la familia para poder cumplir, y las directivas del programa, lo mismo. Si yo encuentro mucho apoyo, lo mismo, menos mal, pero si no, ¿qué hago? No, es que el director del programa nunca me atiende, pues bueno, pues documentese de alguna otra forma y a cumplir. No hay más.
La tesis, trabajo de grado, como lo quieran llamar, es mío, no es de nadie. ¿Listo? Eso pues son los dos tomos que llevo. Dentro del diseño, lo que pasa es que yo tengo una duda. Yo escribí este libro, pero como había unas palabras claves para que tú nos des la diferencia entre el marco referencial, el marco conceptual, el marco legal, y si todos los trabajos tienen que tener esos marcos o cuáles específicamente. Y la otra pregunta que tengo es, frente a mi doctorado, como todavía no se puede experimentar porque hasta ahora estamos discutiendo lo que va a pasar, ¿una investigación de doctorado puede ser netamente descriptiva? Bueno, empiezo por la segunda. Y mi respuesta es clara. No me extiendo más. Obvio. Sí. Porque alguien tiene que dar el primer paso. Alguien tiene que entregar algo. Comparación, investigación, aplicación. Pero si hasta ahora estoy empezando, pues que otros lo aplique. Pero yo puedo hacer la primera parte que ya la referencia de hoy. Desde que sea muy buena y aporte. Porque si yo me pongo a hacer cualquier cosa, pues no. Pero si lo que yo hago, una descripción que me permite o permite a otras personas después partir de ahí, es que ya no estoy en el piso, ya tengo una pequeña base y de ahí, ¿sí? Entonces, eso. La otra con respecto a los marcos, la norma ICONTEC habla de, la norma ICONTEC está amarrada a la ISO, hay normas las que quieras, la norma ICONTEC apenas me dice en los tipos de marcos, el marco se llama referencial, el grueso se llama referencial, eso es lo que dice, es el marco referencial. ¿Por qué? Porque es una referencia. Yo quiero que ustedes se vayan, independientemente del apellido que le pongan al marco, yo quiero que ustedes se vayan con un concepto. Miren esto, ¿qué es el marco? ¿Qué es este marco? Este marco de la ventana, ¿para qué sirve este marco de la ventana? Para sostener, punto. ¿Qué es el marco? El marco es el que me sostiene la investigación. Es decir, el marco es el que me sostiene mis resultados, es el que permite que una persona después valore lo que yo hice. En ese marco está todo el compendio del conocimiento actual. Y si ahí está todo el compendio del conocimiento actual y yo después muestro esto, entonces es claro que hay un salto y entonces se valorará. Entonces por eso lo llaman marco referencial, es decir, es la referencia, marco referencial. Pero dentro de los tipos de marcos, según eso, el marco referencial pues puede ser teórico, que es el compendio de las teorías, pero no toda investigación está soportada en una teoría. Puede ser un marco conceptual. Si por ejemplo el tema, por ejemplo en el caso tuyo es un tema nuevo, pues tienes que meter teorías. ¿Tú qué profesión tienes? Yo soy licenciada en psicología, en psicología, y estás hablando de un término de física, entonces tendrás que, en cuántica, no sé. ¿Sí? Entonces vas a hablar, digo yo, vas a hablar de la teoría cuántica. Eso es una teoría. Bueno, un compendio, y ahí sí te puedo hablar porque soy física. Entonces, un compendio de teorías que conforman la teoría cuántica. Entonces tendrás que hablar de esa teoría. Eso sería un marco teórico. Un marco teórico. Pero ahí es donde me confundo yo. Yo no encuentro la diferencia entre el marco teórico y el marco conceptual. Ya vamos para allá. Pero resulta que estamos hablando de otra, no sé si me encuentro una aplicación en la cual pues yo voy a hablar de un tema que es de común manejo de todos. Como la tesis, Por ejemplo, ¿cuál teoría? Por ejemplo, en el caso tuyo, ¿cuál teoría? ¿Teoría de qué? Pues no. Ella necesita muy clarito un marco conceptual. Conceptos. Que los conceptos queden claros. Punto. No, pero es que resulta que ustedes están haciendo un trabajo donde tienen que mostrar cómo ha sido la evolución de yo no sé qué, pues un marco histórico. ¿Sí? Pero, o sea, no necesariamente mi marco referencial tiene que tener todos esos. Mira. ¿Tú crees que le tengo que poner aquí adornos a esta cosa? ¿O le cuelgo alguna cosita?
Ahora, si lo quieres hacer, pues a lo mejor es eso, sencillito, sencillito. El marco es lo que necesiten para que otro valore lo que ustedes están aportando. Porque en el de ella es teoría, o sea, el estudio es teoría. Sí, sino que, digamos, como yo ya había leído marco legal, entonces me puse a hacer todo el legal. Ay, no, pues es que el marco legal, yo puedo decir, mira, y yo no sé, en las tesis doctorales muchas veces es que ni siquiera yo me acuerdo en algún momento haber visto en mi área, por ejemplo, marco tal, marco pascual, nada. Capítulo tal, capítulo tal, capítulo tal, capítulo tal, en una tesis doctoral. Después hay un capítulo teórico, un capítulo. Sí, entonces tú pones aquí, lo importante es que si ese compendio del conocimiento existente, si ese marco que tú le tienes que dar a un lector para que valore tus resultados, lo tienes que meter en diferentes capítulos, mételos en diferentes capítulos. Pero no te pongas a enrollarte la cabeza si esto es un marco teórico, si esto es un... porque no. Entonces, después como y esto como un artículo con la física cuántica, eso va para allá. no importa, pues eso es un capítulo aparte. Pero no necesariamente tengo que hacerlo a relacionarlo. O sea, lo tienes que relacionar porque mira, tienes un hilo conductor. Exacto, porque es un modelo de la orientación. Mira, yo contaba que ha sido la orientación en Colombia. Mira, no te vas a olvidar de esto, no te vas a olvidar de esto. Tienes este diagrama CPC, esto es lo que tú no puedes perder de vista. A veces en todo ese proceso, toda la angustia, todo el pedaleo, buscar información, hay momentos en los que uno no sabe de dónde vengo, para dónde voy. Pero tú tienes esto en mente y ya definiste cuál es tu problema de investigación, es esto. Eso es lo que te está guiando. Definiste tus objetivos, ¿de acuerdo? Entonces, tú lo que tienes que pensar, ¿qué información metes en el marco? Porque es que luego llega uno y lee tantos artículos y todos les parecen tan bonitos. El asunto es que después cuando uno va a redactar, ¿y este dónde lo meto? ¿No les pasa? ¿Dónde corresponde? Yo lo que hago es, si me permites el libro, yo lo que hago es imaginarme que lo que yo necesito, primero que es la metodología que yo uso en todas las unidades. Yo hago este cuadro. En todas las unidades de los libros, entonces, yo no puedo, el volumen 3 y el volumen 4 los tengo diseñados hace rato. ¿Y qué es para mí diseñar esos libros? Diseñar es hacer estos muñequitos. Y estos muñequitos no son otra cosa que un esquema con los temas que debo incluir para contestarme las preguntas fundamentales. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuáles? ¿Para qué? Y si hay necesidad de meter otros, el cuándo. Por ejemplo, los marcos históricos, el cuándo. Ya, que me están acusando por el tiempo. ¿Listo? Entonces, esto es lo que tienes que tener presente. Ahora, cuando tú contestas estas preguntas, el qué, perfectamente puede ser marco conceptual. ¿Qué? Porque en el qué tengo que dejar claros los conceptos. Miren, y no hay conceptos universales, hay conceptos para esta investigación, o sea, tengo que enfocar en mi tema, ¿de acuerdo? Puede ser que sí, algunos conceptos sean universales, pero otros, pues, ¿cómo los entiendo en esta investigación? El cómo lo hago son los procesos, el para qué es el uso, es la utilización, y el cuáles son las clasificaciones. Y luego yo diseño, aquí está en la unidad 5, yo me imagino cuando estoy construyendo algo como esto. ¿Sí? Tengo un tema y aquí están las ramas, estos son los diferentes subtemas. Y cada una de estas me contesta la pregunta del qué, del por qué, del para qué. Y dependiendo del enfoque de mi proyecto, entonces le doy más relevancia, ahí lo pongo más oscurito, porque no sabía cómo el muñequito, lo pongo más oscurito a los que profundizo más. Los otros los paso así de afán. Es probable que solamente con meter todo lo de este y este en un párrafo introductorio ya me vale. ¿Ves?
pero esto lo debes tener claro. No más de lo que necesites, ni menos, ¿sí? Sin olvidar que en los marcos ahí no me nombro yo para nada, a menos que sea una publicación anterior, porque el marco es el compendio del conocimiento existente. Ese mismo proceso, les decía, hay que hacerlo con la descripción del problema. La forma de hacerlo es exactamente la misma. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Aclaró? Vale, bueno, seguimos. Entonces ya vamos por aquí. Y este es el cuadrito que me surgió ahí de una pregunta en la Universidad de Panamá en un congreso de enfermería el año pasado. Pues que ellos hacen los proyectos de intervención y yo hice un seminario sobre proyectos de intervención. Entonces, yo les hablaba a ellos de los proyectos de inversión, de la diferencia entre los proyectos de inversión, los proyectos de investigación, para luego mostrar que era un trabajo de grado y particularmente un proyecto de intervención para ellos. Entonces me surgió a partir de una pregunta a una profesora de Lima, y me puse a esquematizar esto. ¿Cómo le podría decir a un estudiante, mire, aquí tengo un libro, pero el solo hecho de que lea el libro, pues también, chévere, le da herramientas, pero cómo usarlo cuando está sentado haciendo? Entonces, el primer volumen son 6 unidades, el segundo volumen va de las son 6 unidades, el volumen 2 va de las 7 a la 11. Entonces, yo les recomendaría, lo primero, que lean la unidad 1, toda la conceptualización de proyectos. Ahí está todo de una manera muy sencillita, qué es un proyecto, las características, los tipos de proyectos, cómo se evalúa un proyecto de inversión desde la perspectiva de un proyecto de inversión. Y luego en la unidad 2, todo lo referente a investigación, todas las definiciones, la clasificación de los tipos de investigación y la descripción paso a paso de este que es mi modelo de investigación. ¿De acuerdo? Ya teniendo esos dos conceptos, entonces, como tienen muy claro cuál es el problema de investigación, pues ya pueden empezar a aplicarlo. Ah, sí, es que según lo que yo quiero hacer, tengo que hacer mi investigación con estas y estas características, porque ya lo pueden decir. Pero además, en la parte de hacer, llego hasta aquí y puedo utilizar toda la literatura que hay en términos de formulación, evaluación y gerencia de proyectos, por ejemplo. Aquí está lo que les hablaba antes. Esta es la caracterización, que yo diga, mire, lo que yo tengo que hacer es esto, que tenga claro, para que después no esté como una veleta cada vez que alguien me saca de curso. Después entonces viene, en la formulación de la propuesta, el planteamiento del problema, que es lo que ya les estaba diciendo. Para eso les recomiendo la unidad 3, que es lo que ya les mostré, la unidad 5 también, que es todo lo de la gestión de la información y la redacción, la construcción del texto. En la unidad 4 se tiene la formulación de los objetivos, bueno, la construcción del marco, obviamente está pues toda la conceptualización de la unidad 5. El diseño metodológico para una investigación en la cual haya que medir, es decir, haya que generar datos, pues están en las unidades desde la 7 hasta la 11. Y ahí sí, depende. Porque eso es como la unidad. ¿Qué características? ¿En qué momento? ¿Con qué alcance? Todo, son una serie de variables que implican qué diseño voy a, cuál es el mejor diseño. Pero de manera general, identificar bien mis variables, definirlas, que es la unidad 8, la unidad 7 es la generalidad de todo el proceso. La unidad 9 es todo lo relacionado con los instrumentos de medida, desde los instrumentos donde puedo directamente tomar la magnitud, el cronómetro, el multímetro, el termómetro, etc., hasta otros que pues en ciencias sociales pues, no puedo hacer eso, ¿no? ¿Qué tan triste está? No, o sea, o qué tanta depresión, bueno, todo lo que quieran. Hay que usar
cuestionarios. Ahí se incluyen los tipos de datos cuantitativos. Ahí se incluyen, gracias por recordármelo. Mira, este es el primer volumen y aquí en la unidad 6, que es una síntesis de la parte de la estadística de una manera lo más sencillito que pude, lo más sencillito, entonces les pongo según el tipo de variables, si son variables discretas, algunos hablan variables cualitativas, cuantitativas, ¿qué análisis puedo hacer? No puedo hacer cualquier análisis con cada dato, por muy que el Excel me diga, sí, sume uno más 2 y resulta que estoy sumando hombres más mujeres. No. O con las variables continuas. Otra es la forma de representación, porque muchas veces yo llego y saco el super resultado y no lo sé presentar. Entonces son cosas muy elementales. Luego, cuando yo tengo análisis multivariado, es decir, varias variables que analizo simultáneamente, entonces los métodos de análisis y los métodos de representación, eso ahí es con plastilina. Sí, pero en el volumen 2 ya está todo mucho más desglosado. La unidad 10 es la selección de la muestra, entonces todo, la caracterización de la población, qué tipo de muestreo voy a hacer, y en la última unidad, la unidad 11, es los tipos de análisis, digamos lo más usado, que puede ser más en cualquier tipo de estudio. Ese es un paseo, una hora, eso es lo que les puedo compartir. Y en la parte de la escritura, por lo menos una de las estudiantes que entrevisté, como que cada poco tiempo ya tenían que meterle la mano, la referencia. Entonces, hay personas, o sea, es difícil usar las referenciar, el momento de escribir, y no autoplagiarse o plagiar. Esa parte es difícil. Esa parte es difícil, pero Ahorita con el nuevo sistema que meten fragmentos de las tesis al computador y el sistema. no, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Y yo les garantizo que redactar, pues empezar, es cuesta como cualquier otra cosa, como nos costó caminar, como nos costó todo, como manejar. ¿Quién no tuvo miedo cuando cogió por primera vez el carro o la bicicleta? Lo mismo, pero solamente con la práctica. Ahora, la referenciación, pues yo creo que nada más en Word hay una forma de colocarle ahí la referencia, y si no me gusta la APA, pues se la cambio a la Chicago, y si no me gusta la Chicago le pongo IEEE y él automáticamente me cambia la manera como lo cita en el texto, me cambia el listado de referencias. El asunto es entender que yo tengo que construir cada párrafo, y sobre todo que si yo copio una idea de otro autor y la pongo, estoy robando, llamemos a como es, estoy robando, estoy plagiando, y nosotros muchas veces lo vemos como tan natural. No, una ley de derechos de autor, nosotros aquí no la hacemos valer, pero eso es. Entonces la invitación es, bueno, pues la construcción del texto, yo utilizo a partir del muñequito de eso, saco el índice, entonces ya tengo el índice. Cuando voy buscando información, digo, esto me sirve para acá, voy mirando, voy redactando. Yo muchas veces cojo, si ustedes miran mis documentos primeros, están multicolores, morado, azul, verde, no sé qué, porque el moradito es que yo encontré una cosa interesante, la copié porque es que estoy mirando otras cosas, la copié y la pegué tal cual y la puse con la referencia o el link donde encontré, y después cuando ya tenga, porque además esto es cuando uno esté en disposición, cuando uno tenga la inspiración, no cuando uno necesite, porque cuando uno necesita no le sale una compra. Entonces cuando uno esté más tranquilo y pueda hacer ese análisis, pues entonces uno lee otra vez la idea, si es muy importante, pone la frase, comillas, la cita, o pues entonces coge esa idea, la mezcla con lo que uno ya sabe, lo pone, o con lo que dice otro autor, lo pone y bueno, pone la cita, pero ya no lo tiene que poner con comillas. O sea, son reglas y mi recomendación. Es duro, pero es muy importante, y es muy importante que nosotros hagamos ese ejercicio.
Ahora, yo recuerdo un compañero mexicano que estaba haciendo una tesis él era comunicador deportivo, estaba haciendo una tesis allá y decía, es que nos exigen que tenga 400 páginas, yo decía, es una barbaridad. Yo llegué diciéndole a mi director, quiero hacer una tesis de 50 páginas y el hombre me abría los ojos así. Pero o sea, esa capacidad de síntesis es una cosa supremamente deseable. Si uno puede decir lo mismo en un párrafo bien soportado, uy, fabuloso. El límite Sí, de la no sé EAN cómo. son 200. De la EAN. Ahí sí, como yo les digo, lo quiere de rosado, pínteselo de rosado, pínteselo de verde, hagan lo que sea, porque son ellos los que van a poner un chulito. Sí, esa investigación cualitativa es restrictiva. Yo puedo anexar encuestas ojo, porque el habeas data es muy fuerte, puedes anexar el formato, pero no puedes anexar lo que te contestó la persona, no. O sea, digamos en términos generales, puedo decir la mayoría de los No. Eso de la mayoría es el análisis. Cuando yo cojo los datos y le hago así y le saco la información. Pero en el documento, ¿cómo lo colocaría? Sí, claro, pues eso es otra forma que tenemos que mirar de qué manera, yo les decía, de qué manera presentamos los resultados. Puedo presentar un gráfico es una manera de representar mucha información de forma muy condensada, muy compacta. Pero en la descriptiva sí puedo hacer uso de un cuestionario y luego muestro lo que en ese cuestionario se contestaron. Los datos puede ser como una tabla de datos, pero no que digan, es que María Anuncia contestó A, B, C y D. Sino en forma genérica. La tabla de datos, a ver si te entiendo. La pregunta, por ejemplo, usted acostumbra a salir de la isla, entonces muchas veces los autores lo que hacen es una contextualización de esa palabra y después toman el dato que dio el resultado de investigación y lo colocan. La segunda pregunta, usted es feliz en la casa, entonces ¿por qué hace esa pregunta? ¿Para dónde va? ¿Por qué la hace? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué todos? Y con el resultado, pues usted ya va empezando a hilar la tesis suya hacia dónde va trabajando el tema. ¿Sí? ¿Es eso? Sí, bueno, pues entonces yo quiero agregar algo ahí. Esto depende. Tú puedes decir, yo lo hago así. Y tú das esa recomendación porque es lo que tienes, lo que estás pensando en este momento. Quizá porque tu trabajo, tus objetivos estaban enfocados a eso. Pero insisto, el diseño metodológico es único. Es probable que lo mejor sea lo que tú estás diciendo. Pero puede darse el caso que en otras condiciones, si tú estás haciendo una tesis donde no hay nada, pues hombre, no podemos pedirte que encuentres relaciones entre variables porque no se sabe qué está pasando ahí, es muy descriptivo. Pero ya en otro tipo de trabajos, pues ahí sí, porque si tú ya sabes cómo se comporta una variable y otra, y es probable que los objetivos digan, yo quiero encontrar un patrón que me relacione estas variables con estas y no sé qué, entonces son otros análisis. Como yo quiero construir un modelo nuevo, lo que hice fue preguntarle a los organizadores qué modelo utilizar y si al menos sabían que utiliza el modelo, porque la mayoría ni siquiera es consciente que utiliza el modelo. Entonces, eso como lo coloco yo en el libro. Hay otro actor que toma ese ejercicio así de la Perdóname, es que mira, o sea, son preguntas tan grandes, tan macros, que yo es que no te puedo contestar. Porque hay que mirar el contexto. Hay que mirar el contexto. Lo vi en un libro, no me acuerdo el actor, pero coge una idea que se estaba manejando, la va llevando hacia el punto de vista, lo macro, y lo va sacando de a poquito, pero en cada versión que va sacando los cuadros acá, pero cruzándolos con información, que eso es parecido, no sé si han leído el libro del origen de la nada, que de la nada sale la nada, pero la nada existió para la nada. Entonces él empieza, exacto, y uno tiene que irse en un hilo y uno, el gráfico, acá, para allá, para acá. Pero es complicado el tema. Mira, te recomiendo además una cosa, y es una recomendación para todos.
uno escribe. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí todo el tiempo. Yo escribo, leo y vuelvo a leer y me parece perfecto. Yo necesito darle a otra persona que lea lo que yo escribo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando uno lee, no está leyendo, uno está recordando lo que quiso decir cuando escribió eso. Entonces no vale. Entonces hay que escribir también para los lectores. Que el lector entienda. Escribe su teoría y después la escribe para que no entendemos bien. Bueno, pues muchas gracias. Hay una cosita que me faltaba, la última. ¿Se acuerdan del puente? No hay razón para ir a mandar a hacer la tesis. Se puede buscar ayuda, pero la formación, lo que uno aprende, No, es es la muy, carrera. muy De